Bueno, muchas gracias, Germán, la Fundación Andreani. Él ya lo dijo, hemos trabajado en múltiples oportunidades. En este caso en particular, la convocatoria de Germán tuvo que ver con esta figura, Yu Hui, a quienes entiendo que algunos de ustedes, algunas conocen, ya han leído. Es un filósofo de la técnica, nacido en Oriente. Ahora después repasamos un poco estas trayectorias y que, al igual que otras figuras que suenan mucho en el pensamiento sobre la técnica y lo social, se forman un poco a caballo entre Oriente y Occidente y se instalan en Occidente, abrevando un poco tanto de las fuentes orientales como de las fuentes occidentales. Va a ser una de las cuestiones que nos va a interesar. Para mencionar otro pensador que también tiene esta trayectoria cruzada, aunque es de un perfil absolutamente distinto, Germán lo conoce muy bien, Byul-Chul Han, de quien también habrán escuchado hablar. Y sucede particularmente con nosotros, nosotras, las occidentales, que nuestra mirada hacia Oriente siempre es de alguna manera, de alguna manera hambrienta, voraz. No solo porque estamos buscando un pensamiento filosófico que pueda explicar lo que Germán mencionaba recién, cómo está cambiando lo humano, esa deslocalización, esos descentramientos que sentimos permanentemente, no solo por eso, sino también porque pensamos, o al menos proyectamos, una idea según la cual en Oriente ese dualismo que nos atraviesa como occidentales hipotéticamente no funcionaría. Y digo hipotéticamente porque hay un punto en el cual hoy Oriente está absolutamente sumergido en esa misma globalización capitalista que nosotros occidentales. Pero nosotros occidentales tendemos a proyectar algo perdido, supuestamente perdido en Occidente, una unidad, una mayor comprensión, una vivencia más holística, total, y no siempre esto es así. Entonces, a mí de movida ya me interesó en su momento la proyección que Yu Hui logró desde la filosofía de la técnica, y le atribuyo no solo algunos conceptos que vamos a trabajar hoy, como cosmotécnica o tecnodiversidad, sino también que le atribuyo a esa búsqueda de Occidente en Oriente, de algo que explique una situación sumamente paradójica además, y es que Oriente, habiendo entrado el capitalismo tarde respecto de Occidente, se pone muy rápidamente a la vanguardia. Y eso todos nosotros lo sentimos, lo percibimos cuando tenemos cualquier artefacto en nuestras manos y vemos de dónde proviene. No hay que hablar solamente de la producción fabril general, que también proviene de Oriente en su mayor parte, sino también de los elementos puntualmente que tienen que ver con las tecnologías de la información. Así que un poco de eso vamos a hablar ahora. Entonces, la cuestión de la técnica en Oriente amerita que miremos hacia Oriente, pero no como un proveedor de nostalgia, que era un poco lo que decía, que a veces tiende a ser por inercia desde los sucesivos orientalismos la mirada occidental, ¿no? Sino ver en Oriente una suerte de motor del futuro. ¿Por qué un motor del futuro? Porque hay cuestiones que tienen que ver con las mutaciones en el vínculo humano-máquina, humano-tecnología, que hoy nos están dando las mayores sorpresas del lado de Oriente. Ahora vamos a ver un video, un par de videos em, que nos van a permitir entender de qué estoy hablando o hasta qué punto estas nuevas máquinas o estas nuevas formas de vínculo humano-maquínico son perturbadoras, tal como se están dando en Oriente, incluso más que como se están dando en Occidente, que tenemos nuestras sorpresas y nuestras experimentaciones con el ChatGPT, con las tecnologías de IA, ciertamente, pero en Occidente nos estamos moviendo todavía con un antropomorfismo, es decir, con una imitación de lo humano que pasa por lo cognitivo, ¿no? Buscamos en la IA, por ejemplo, que dialogue con nosotros como si fuese otro humano. Buscamos una suerte de mímesis de lo humano que pase por lo neurológico, por los modos de hablar. Lo que está haciendo Oriente es todo eso también y además una mímesis física, o sea, un antropomorfismo de viejo cunio, no de nuevo cunio, como fue el antiguo antropomorfismo occidental que buscaba que los robots tuvieran forma humana. Y nosotros, en tanto que occidentales, hace rato que dejamos ese sueño atrás, ¿no? Ya no esperamos que un robot deba tener una cabeza, dos hombros, dos brazos, dos piernas, ya no lo buscamos. En cambio, a la IA le pedimos que sí dialogue como si fuese un humano, eso sí. En Oriente quieren todo: el aspecto, el funcionamiento neurológico, y los resultados de eso son, como les decía, sumamente inquietantes.
Para mencionar un poco la cuestión oriental del capitalismo en Oriente y personajes como Jujuy, ahí tienen los títulos publicados en Argentina, son los textos a los cuales en general ustedes pueden o han podido acceder. Él estudió en Hong Kong, después se fue a Inglaterra, estuvo en Londres, está en Alemania actualmente y organiza todo un polo de reflexión y pensamiento sobre la técnica desde Alemania en toda Europa Occidental. Esto para mencionar que es muy activo en Occidente Jujuy, no es que hace esporádicas participaciones y está radicado en Oriente. Esto me parece que es importante decirlo. A quienes hayan leído algunos de estos textos, verán que aquel en el cual me voy a centrar fundamentalmente hoy, que es Arte y Cosmotécnica, que es un libro de este año que ha publicado Caja Negra, en Arte y Cosmotécnica se recupera sobre todo lo que había quedado abierto o inconcluso en la pregunta por la técnica en China. Este título, La pregunta por la técnica en China, para algunos de ustedes quizás ya diga mucho, porque remite a un texto de Heidegger, La pregunta por la técnica, que es un texto fundante de la filosofía de la técnica del siglo XX. Lo vamos a mencionar muy al pasar, entiendo que algunas de ustedes lo trabajaron con Germán. Vamos a mencionar 3, 4 cuestiones de Heidegger que son fundamentales para entender la idea de cosmotécnica de Jujuy, pero sí quería mencionar esta filiación de un texto. En realidad, ambos textos que son publicados ahora en Argentina tienen varios años ya de existencia, fueron traducidos ahora, ¿sí? Pero hay un diálogo entre estos dos ineludible. Entonces, les decía, antes de poner esto, les decía que el capitalismo en Oriente va a entrar muy rápidamente en 3 tempos distintos, pero según las 3 áreas principales de Oriente, en China particularmente a partir de las guerras del opio del siglo XIX, ahí por una cuestión de ponerse a la par bélicamente con ese occidente que buscaba avasallarlo, China hace una veloz industrialización para lo que era la industrialización del siglo XIX, y ahí es cuando se producen algunos descentramientos que a Jujuy le van a interesar, por ejemplo, que siga habiendo un pragmatismo copiado de Occidente y un modo de ver las cosas, si se quiere, un concepto que todavía se busca aferrar al Oriente tradicional. Ese va a ser uno de los desfasajes que a Jujuy más le van a importar del proceso de tecnificación en Oriente, ¿no? Copiar el pragmatismo occidental, va a decir él, para ganarle a Occidente. Pero el pragmatismo, tener una matriz de concepción de la técnica que no tenga nada que ver con la matriz occidental. Entonces China va a hacer su camino, empezando en el siglo XIX y luego en el siglo XX. Como bien saben, en un determinado momento, la mayor parte de China va a quedar con la Unión Soviética, ¿no? Va a tener una industrialización de tipo soviética y luego, en un momento dado, va a seguir conservando estructuras políticas de raigambre comunista, pero va a ser una apertura al capitalismo occidental y de mercado absoluta, poniéndose, como les decía, no solo en una vanguardia, sino en una posición híbrida que todavía a Occidente le perturba mucho, ¿no? Esta idea, pero ¿cómo? ¿Es la mejor economía de mercado del mundo o es un país comunista? ¿Qué pasa ahí? ¿No? ¿Qué es ese incómodo lugar en el cual se coloca China en un cierto momento? Japón, por su lado, después de la derrota de la Segunda Guerra Mundial y un poco como condición para la ayuda económica que le iba a dar Occidente, se tiene que brutalmente tecnificar, o sea, eso sucede también, y ahí el proceso es veloz y se va a ver sobre todo en lo que se llaman las estructuras de gestión del trabajo. Quienes hayan alguna vez estudiado organización de los métodos fabriles y demás, saben que el toyotismo, por ejemplo, revolucionó los métodos de organización fabril y después se proyectó a Occidente. Entonces Japón también se va a poner a la vanguardia con otro camino, pero va a terminar también. Y Corea, que como sabemos está dividida en dos, Corea va a acompañar a China en un caso y a Japón en el otro, y ahí se va a armar un polo fuerte que es el polo técnico oriental. Ahora vamos a poner este video que muestra justamente algunos de estos robots, de estas máquinas antropomórficas, pero que también buscan, aunque no se vea tanto en el video, copiar el modo cognitivo humano,
Máquinas que fueron presentadas en la Conferencia Mundial de Robots del año pasado, el 2024, va a haber otra en 2025, así que podemos estar atentos a ver qué es lo que se va a presentar. ¿Lo pongo? Bueno, lo pongo. Bueno, ese fragmento, ahora vamos a ver otro fragmento en unos segundos, pero antes quiero mencionar qué son estos robots y para qué. ¿Qué es una simple muestra de virtuosismo? No. Son robots que están siendo entrenados tanto en su apariencia como en su funcionamiento cognitivo. Como les decía, eso no se ve en el video, pero están movidos por IA, o sea, dialogan a partir de IA. Están siendo entrenados para oficiar de robots de compañía. ¿En qué contexto? Sobre todo gente que está internada, gente muy mayor que por ahí está en geriátricos y no tiene familia que vaya a estar con ellos. Entonces, estos robots buscan ser asistentes en una serie de tareas que tienen que ver con el cuidado, pero a la vez también buscan ser una compañía en términos de diálogo. Por eso este doble... Y por supuesto, la presencia de estas máquinas es sumamente perturbadora, y ahora después lo vamos a pensar con Yu Hui desde la noción de cosmotécnica y también un poco desde aquel planteo heideggeriano. ¿Qué es lo que abre esto en la realidad? ¿Qué se está abriendo acá? Sentimos que se está abriendo un espacio que es realmente nuevo y que este tipo de máquinas no es comparable a ningún otro tipo de máquinas o herramientas que tengamos en la historia de las técnicas, ¿no? Ahí es donde se produce esta especie de cimbronazo, ¿no? Un cimbronazo casi en el ser. Podemos por ahí, sí, ver algunos fragmentos más.
Podemos ver ahí algo que a nosotros también ya nos empieza a resultar cercano, y es el tema de las prótesis generalmente supletorias para alguien que ha tenido algún accidente o ha perdido algún miembro corporal y demás. Este tipo de prótesis mecánicas, ya en Occidente las hemos visto de factura occidental, colocan a quienes las portan en condiciones de superioridad física respecto de un cuerpo humano que no ha sido intervenido por estas prótesis. Es decir, ya se produjo hace algo así como un par de décadas una inversión que hace que aquel que tenga una prótesis aditiva, o sea, algo adicionado a su cuerpo, ya no esté en inferioridad de condiciones, ¿no? Y a lo sumo la prótesis buscaba una paridad. Ahora queda en posición de superioridad. Por eso comentábamos hace un ratito con Germán justamente antes de arrancar, que estas famosas competencias paralímpicas, por ejemplo, que se hacían para todos aquellos atletas que hubieran tenido algún problema o quisieran competir y no estaban en igualdad de condiciones con alguien que no había sufrido un accidente, ¿no? Las mediciones, los récords de esas competencias paralímpicas hoy superan, ¿no? Numéricamente hablando, en términos de récords, superan a la de las competencias en donde participan humanos que no tienen ninguna intervención protésica, por lo cual se habla, este tipo de fenómenos ya es propio de lo que se denomina la realidad aumentada. La realidad aumentada tiene que ver con una capacidad de acceder a lo real mayor, no solo que lo que cualquier humano podría tener, sino mayor que lo que cualquier humano con el máximo de posibilidades de su cuerpo físico podría dar, ¿no? Y un ejemplo que ustedes pueden ver consultando las ediciones de Poshumania es Neil Harbison, ¿no? El primer cyborg, un hombre que parte de una condición eh, visual restringida por un problema de nacimiento, veía en grises y gracias a una antena que se implanta en el cerebro, termina escuchando los colores, o sea, no viéndolos, sino escuchándolos. La antena traduce frecuencias sonoras de los colores y las pasa a su cerebro, y por ende termina pudiendo ver colores que ningún humano, por mejor vista que tenga, va a poder ver, porque nosotros no podemos ver rayos gamma, infrarrojo, una serie de cosas, pues está fuera de nuestro espectro de percepción humano. En tanto que, de golpe, esta antena permite esta apertura. Lo mismo trasládenlo a múltiples prótesis que en este momento se están probando. Y ahora vemos nuestro último segmento de video y ya dejamos los videos atrás. Acá justamente ahí tienen un ejemplo de una pierna biónica. Piensen que todos esos mecanismos, esos cuerpos mecánicos van cubiertos por una piel que además tiene la temperatura de la piel humana. Eso es algo que tampoco se nota en el video, ¿no? Y que incluso si uno apoyase la mano en esos cuerpos mecánicos, sentiría el palpitar. Tienen también, emulan el latido cardíaco. O sea, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con la corporeidad humana, el sudor y demás, que también buscan estar replicados. Entonces, una de las preguntas que se va a hacer Yu Hui es, en la pregunta por la técnica en China, Oriente, cuando hace estas cosas, ¿está copiando Occidente, llevando a un máximo esa copia, si se quiere, perfeccionando la copia, o está abriendo un espacio otro, ¿no? Y la respuesta de él va a ser efectivamente que se está abriendo un nuevo espacio que él cree que debería al menos reorientarse u orientarse hacia los principios de la antigua filosofía china, y esto es lo que vamos a ver en breve con la noción de cosmotécnica. Antes de eso, un par de instancias en las cuales también Oriente se pone en esta extraña posición de copia, pero de hacer algo distinto. Las llamadas duplitecturas son ciudades enteras que copian otras ciudades de Occidente muy buscadas por el turismo oriental. Entonces, por ejemplo, hay una ciudad, sería la de arriba, que tiene una serie de puentes a escala, de puentes que son puentes occidentales famosos que a los orientales particularmente les gusta. O bien esta ciudad acá abajo, que es una réplica de Venecia,
o bien esa que es una réplica de un pueblo español, ¿sí? Esto como para mencionar algunas otras instancias en donde esta perturbadora mezcla de la apertura en un espacio nuevo que imita pero al mismo tiempo es distinto, se da. Y también sigue siendo Oriente vanguardia en la producción fabril y en la organización del trabajo. Una de las instancias más inquietantes que nos da el presente son las llamadas dark factories. Son efectivamente fábricas en donde hay máquinas, como habría en cualquier fábrica, pero operadas ahora sí por robots como los que acabamos de ver, y se llaman dark factories porque efectivamente esos robots y las máquinas que los robots manejan no necesitan luz, claro. No se cansan, no paran, no hay horario de almuerzo, no hay pausa para ir al baño, no hay horario de trabajo que termine, trabajan 24/7 sobre 365 sin ninguna interrupción en la total negrura. Porque efectivamente esos robots tienen sensores, no necesitan ojos como los nuestros. Lo cual hace que en este momento, porque uno dice, bueno, ¿por qué China inunda el globo con su producción? Hace unas décadas hubiéramos respondido, bueno, efectivamente hay una hiperproducción derivada del trabajo esclavo, ¿no? Eso era algo sabido. No obstante, ahora la situación está cambiando, la producción está aumentando aún más y ya no hay trabajo esclavo. Todos esos que antes trabajaban de modo semiesclavo o esclavo, ahora están desempleados. Están trabajando los robots en estas fábricas que producen llevando un cuello de botella próximo. No se sabe qué va a suceder cuando la producción de China no pueda ser ubicada en ningún lado, porque es tanta que ni aun si Occidente clausurara todas sus fábricas, ¿no? Y comprase todo a Oriente, podría dar salida a lo que se está produciendo en este momento. Entonces, vamos a ir ahora a Jujuy en Arte y Cosmotécnica, el texto que se publicó en Argentina este año, tiene un segmento efectivamente dedicado a la cuestión del arte y a la cuestión de la automatización, porque una de las preguntas que se va a hacer Jujuy es si esto que nosotros estamos viendo como automatización de la máquina no es en verdad arte. Arte en el sentido en que Occidente ha entendido más tradicionalmente el arte, ¿no? Entonces, habla de entidades. Dice efectivamente que estas máquinas, cuando están manejadas, ¿no? Con IA, manejadas por algoritmos y demás, son entidades que se ponen en un tercer estado entre lo activo y lo pasivo. Y esta es una de las cuestiones que a Jujuy le van a importar más. Em, en tanto que occidentales, al menos, estamos habituados a analizar lo existente en pares polares. Verdadero o falso, activo pasivo, amo esclavo. Esto lo hemos trabajado en múltiples oportunidades, también lo hemos trabajado en Poshumania con Germán y el equipo. Y efectivamente, la polaridad activo-pasivo es una de las que se rompe con más facilidad. Nosotros no podemos decir absolutamente de estas máquinas que sean pasivas o inanimadas, pero tampoco estamos dispuestos a concederles alma, ¿no? Eso, hay algo ahí de lo humano lo retiene y dice, bueno, perfecto, pero esto no tiene alma. Esto carece, claro, los argumentos se van cayendo, porque en un primer momento era, bueno, la máquina carece de capacidad de feedback, de reacción a algo espontáneo del entorno, y vemos que aparecen máquinas que pueden reaccionar. Bueno, las máquinas no sienten, entonces nos pertrechamos en que somos los únicos que sentimos. Y de golpe vemos que las máquinas reaccionan como si sintieran, dejándonos la incómoda posición de no saber si sienten o no, de no terminar de entender qué está pasando acá. Entonces, el jaque a la oposición activo-pasivo es una de las cuestiones que a Jujuy le importan más. Em, y lo que le importa, y por lo que Jujuy cree que estas máquinas son arte, es por lo que está dicho en la casi anteúltima línea, ¿no? Porque estas máquinas revelan aspectos, no solo de la tecnología, diría yo, sino de lo existente, que de otro modo permanecerían ocultos. Es decir, son como una cuña en lo que hay, en lo que existe, que nos ponen ante un abismo que nosotros tenemos que pensar, por lo tanto a nosotros nos toca elaborar el andamiaje conceptual, las categorías que nos permitan entender esta realidad. A Jujuy le parece, como a tantos otros filósofos de la técnica, que la realidad técnica nos pone frente a problemas para los que no tenemos categorías mentales. No sabemos cómo pensarlo, y no es porque nos falten
nos falta un conocimiento de la historia, un conocimiento de la filosofía, es porque realmente es un descentramiento violento de lo que somos en tanto que humanos, ¿no? Por lo tanto, todavía no tenemos el andamiaje mental conceptual, no tenemos los conceptos para entender de qué se trata esto. Fíjense, estas marcas de estos logos a todos nos resultan conocidos. Por eso cuando empezamos hace un ratito yo les decía, Oriente se pone a la vanguardia, ¿no? ¿Y cuándo nos damos cuenta que se pone a la vanguardia? Cuando vemos las máquinas que tenemos en nuestras manos, cuáles son sus marcas. No todas, es cierto que no todas, pero vemos que una gran cantidad de estas marcas que nos resultan sumamente familiares o estos logos forman parte de las máquinas y tecnologías más de punta, y todo esto viene de Oriente. Y recordemos también, lo digo al pasar, aunque no es tema de esta charla, que en este momento la gran puja geopolítica se está dando entre Estados Unidos y China, por el control de los cables submarinos, por el control de los grandes servidores, por el control del tráfico de la información, un tráfico que, como decimos habitualmente, tendemos a pensar que vuela, que es etéreo, porque estamos llenos de metáforas, nube y demás, ¿no? De toda la familia, y olvidamos a veces que hay una infraestructura muy pesada que sostiene todo lo que somos en términos de información. Esa infraestructura pesada además consume una cantidad de recursos, por eso hoy se está poniendo el ojo sobre los daños medioambientales de la IA, que se consideran igual o más lesivos para el medio ambiente que las antiguas tecnologías industriales, ¿no? Digo, si nos rasgábamos las vestiduras por lo que hacían las tecnologías del carbón y del gas, los hidrocarburos y demás, tanto a hoy cuando vemos la IA, eh, entendemos también que ahí hay un daño medioambiental que por una cuestión casi publicitaria se ha ocultado, pero que hoy va saliendo a la luz con cada vez mayor fuerza. Entonces, primera pregunta que se va a hacer Jujuy para pensar entonces por qué y hasta qué punto Oriente nos está poniendo en esta posición de revelarnos, abrirnos un nuevo aspecto de lo existente. Entonces ahí se pregunta primero por qué la ciencia y la técnica en China, él va a empezar pensando desde China, que es lo que más conoce, por qué pese al avanzado grado de desarrollo científico que la cultura china tenía hacia el siglo XVI, porque ahí nos surge el capitalismo. Porque esto que pasa en Occidente no pasa en Oriente, porque incluso si no pasa no es absorbido en ese mismo momento, siglo XVII-XVIII, digámoslo. Y él tiene la siguiente hipótesis, que la técnica, en el sentido en el que Europa la comprendió a partir de la filosofía, en China nunca existió. Nunca existió entendida así. No es que no había un hacer técnico. Vamos a ver que efectivamente lo había y que es un tipo de hacer técnico que se para en premisas muy distintas de las premisas occidentales. Tres conceptos que vamos a pensar con Jujuy. Tecnodiversidad, cosmotécnica y asociado a cosmotécnica, cosmopolítica. Cosmopolítica también lo puse ahí. La tecnodiversidad alude a una discusión que Jujuy va a plantear con la filosofía de Heidegger puntualmente. Lo que plantea Jujuy es que la técnica en sí como proceso humano de factura, de fabricación de cosas que pueblan el mundo, una fabricación a partir de materias encontradas alrededor y con un hacer manual principalmente, que esa manera de entender la técnica se ha universalizado al punto tal que tenderíamos a pensar que todas las culturas han hecho lo mismo como técnica, solamente que cada cultura produjo objetos técnicos distintos. No es que esté negando que haya diferencias entre las culturas, sino que el proceso sería el mismo, hipotéticamente, dando mundos de objetos técnicos diferentes. Jujuy quiere rebatir esta hipótesis. Dice en realidad que la técnica, entendida así, no es un universal antropológico. ¿Con quién está discutiendo acá? Todavía no con Heidegger directamente, con otras figuras de la antropología como André Lerroux-Urán, son autores muy específicos de la historia de las filosofías de las técnicas, pero que hacían lo siguiente, estos autores que escriben en la primera parte del siglo XX fundamentalmente, es contactar culturas que en lo posible no hubieran tenido contacto entre sí y fijarse si algunos objetos técnicos
son parecidos, iguales, hasta qué punto sí, hasta qué punto no. Supongamos, ¿no? Tomar una tribu que no ha tenido casi contacto del norte de Canadá, no sé, esquimales, fijarse cómo hacen las sandalias, cómo hacen una silla, cómo hacen ciertos objetos de la vida, un cacharro para cocinar. Después tomar una cultura que esté en las antípodas y que haya algún tipo de certificación que no tuvo contacto con aquella otra y fijarse cómo se hacen los mismos objetos técnicos. Leroy Gourand, por ejemplo, elabora una tipología de objetos técnicos que considera universal. Va a decir, no importa qué cultura, no importa en qué punto del globo, una sandalia se hace más o menos igual. Va a tener cierta forma, va a tener... Y así con una gran cantidad de objetos técnicos de la vida cotidiana. Bueno, lo que hace Jujuy es decir, no, eso es universalizar un modo técnico, ¿sí? A decir que todos los humanos hacemos técnica de cierto modo. Él considera que pese a que los objetos técnicos a veces tengan una forma parecida o semejante, tal vez la lógica o la filosofía que está detrás de la producción de ese objeto puede ser radicalmente distinto. Y si nosotros redescubriéramos o fuéramos a las fuentes de esos modos filosóficos distintos de fabricación del objeto, alcanzaríamos la posibilidad de ver distintas cosmotécnicas. Una cosmotécnica, ahí tiene la definición, es la unificación de los órdenes del cosmos y la moral a través de actividades técnicas. Traducido, lo que está diciendo Jujuy es, en el hacer técnico, en la factura de cada objeto, espérenme que se me fue la lámina, en la factura de cada objeto, en el hacer técnico, generalmente entran en juego no solamente alguien que con sus manos toma una materia prima y le da forma, sino también creencias, valores, cosmovisiones, que en algunos casos son absolutamente determinantes del resultado técnico. Un ejemplo de una tribu, por ejemplo, esquimal. El tallador de marfil de la tribu esquimal no tiene en la cabeza una forma a tallar que vaya a bajar a la pieza que tiene en sus manos, al marfil. No es que dice, bueno, no sé, quiero hacer una estrella y tengo este marfil, voy a tallar una estrella, sino que observa el material, observa el marfil y se fija por las formas que tiene la veta, qué forma sugiere la materia. Y ahí va y talla lo que la misma veta de marfil le indica, o sea, lo que la materia le indica. Esa sería una manera, por ejemplo, muy distinta de encarar el hecho técnico y el resultado puede ser, pongámosle, imaginémoslo así, la misma estrella, ¿no? Pero el proceso ha sido otro. No vino el artesano con la idea de quiero hacer una estrella, sino veo qué me dice la materia. Yo voy a poner un ejemplo muy interesante, que es el ejemplo del descuartizador, el cuchillo del descuartizador. Y es un ejemplo análogo a este de la talla. Habla de los descuartizadores buenos y malos, son descuartizadores de reses, aquellos de los que trata Jujuy en sus ejemplos. El buen descuartizador cambia su cuchillo una vez por año. El descuartizador de reses medio o incluso el malo lo tiene que cambiar a veces hasta más de una vez por mes. Entonces, ¿cuál es la explicación que da el buen descuartizador de reses respecto de por qué su herramienta le dura tanto más? Y va a decir porque sigo el Tao de la materia. Aplico el cuchillo y dejo que el Tao se exprese, la energía de la materia, y el Tao va guiando por dónde va ese cuchillo y cuando se encuentra con un hueso o un tendón, en vez de decir voy a pasar por acá sí o sí porque es lo que tengo que hacer, se desvía y va encontrando el camino, ¿no? Hasta que la red queda igualmente descuartizada, pero ese artesano en este caso no tuvo que forzar la herramienta. Es un ejemplo que va a poner Jujuy para hablar de un modo técnico oriental en donde ante aparentemente la misma herramienta, cuchillo, y la misma tarea a cumplir, el proceso técnico puede ser totalmente otro, ¿no? Y eso incluso adentro de Oriente mismo, ¿no? Es en Oriente que tengo el buen descuartizador y el mal descuartizador, no es que está comparando con Occidente. Entonces, las cosmotécnicas siempre son modos técnicos de hacer cuyo resultado puede ser parecido o análogo a lo que se hace en otras culturas, en la oriental, por ejemplo, pero que supone una matriz de valores de otro orden. Y la cosmopolítica va de la mano de la cosmotécnica. Jujuy sugiere, es una formación heideggeriana también la que indica esto, que
ahí donde hay un modo técnico de ver el mundo, hay un tipo de naturaleza que surge ante la mirada y que tiene todo que ver con el modo técnico de ver el mundo. No es que la técnica se opone a la naturaleza, que es una mirada que Occidente arrastró durante mucho tiempo, es decir, ¿no? El hacer técnico es una cosa y la naturaleza es ese decorado en el cual estamos parados. No, la mirada de Jujuy se abre ante nuestra mirada un tipo de naturaleza derivada directamente de la mirada técnica que tenemos sobre el mundo. Ahí donde yo miro a lo que existe bajo una matriz, por ejemplo, utilitaria, ahí donde miro el mundo y lo concibo como materia prima, donde miro a las personas y las concibo como recursos humanos, por ejemplo, ahí el mundo se abre ante mi mirada y ante mi ser de un cierto modo. Y si yo mirase el mundo de otra manera, ¿no? Razonamiento de Heidegger si yo mirase el bosque pensando en los espíritus que están en los troncos, veo una cosa, es un tipo de naturaleza, y si miro ese bosque pensando en cuántas toneladas de madera me daría si lo cerrara, es otro bosque, no es el mismo bosque mirado de dos maneras distintas, son dos bosques distintos. Entonces, tecnodiversidad tiene que ver con contemplar o tratar de entender, aunque nunca podamos apropiarnos del modo de ver de otra cultura, tratar de entender las múltiples cosmotécnicas que estructuran la historia humana. La cosmotécnica es esta unificación de los órdenes del cosmos y la moral, y la cosmopolítica involucra el régimen bajo el cual presentamos, sometemos, entendemos a la naturaleza. Él va a pensar, va a empezar a trabajar con antiguos, y digo antiguos con toda intención, ¿no? Antiguos artistas de Oriente, el modo en que la naturaleza ha aparecido ahí. Acá hay algunos de los que el nombre en arte y cosmotécnica, por supuesto, como se dan cuenta, no solo porque están datados ahí abajo, sino también por los estilos. Hay un momento dado en el cual hay un diálogo estilístico absoluto entre Oriente y Occidente. No lo vemos sobre todo en estos casos de la derecha. Pero lo que quiere mostrar Jujuy de alguna manera es que el modo en que se abre la naturaleza ante nosotros, en cualquiera de estos cuadros, en cualquiera de estas obras visuales, es muy distinto al modo en que se abre la naturaleza ante nosotros si vemos, por ejemplo, cualquiera de esos robots que vimos al principio. No olvidemos que está entendiendo la automatización como arte, Jujuy, en la medida en que abre algo ante nuestra presencia que si no, no se nos revelaría. Entonces, la cosmotécnica para Jujuy es lo que él va a denominar una práctica situada. Situada quiere decir que no se puede separar ni de lo ético, ni de lo espiritual, ni de lo estético. Por eso la pregunta que él se va a hacer entonces va a ser, ¿cómo entonces podría Oriente, aunque los productos fabriles sean similares a los occidentales, cómo podría estar trabajado Oriente eh, con una matriz que se abstrayera, digamos, de su propia historia tradicional? ¿Por qué Oriente, en términos fabriles, da la espalda a sus valores, ¿no? La tecnicidad moderna, o sea, lo que Oriente copia de Occidente, para decir así, que es racional, instrumental, universalista, llevó a una desconexión entre el mundo y la técnica. Esa desconexión en realidad para él no existe, es imposible. Toda técnica expresa una manera de ver el mundo. Lo que está diciendo es, olvidamos que esa conexión existe y creemos que el mundo está ahí como decorado que nos suministra materias primas y por otro lado nuestras técnicas lo avasallan, ¿no? Sin entender que en realidad la conexión es mucho más profunda. Leroi-Gourhan era el autor que les comentaba hace un ratito, está ahí el nombre escrito. Jujuy entonces, y esto es por su formación filosófica, que también abrevó de lo occidental, va a afirmarse en Heidegger y para eso va a tomar algo que Heidegger también toma, que es el pensamiento aristotélico sobre la técnica, ¿no? Cuando Heidegger en la pregunta por la técnica habla de dos modos posibles de ser de la técnica y hable del primer modo, que es el de la tecné clásica griega, se va a basar, se va a afincar en una concepción de Aristóteles. Nosotros no es tema nuestro hoy hablar de Aristóteles, pero podemos mencionar sí tres cosas fundamentales.
La explicación que da Aristóteles de qué es la tecné, esa palabra que en la Grecia antigua refería tanto a lo que nosotros entendemos por arte como a lo que entendemos por técnica, esa explicación que Aristóteles da va a ser una de las más sólidas frente a la explicación del origen de las técnicas que primaba en esa Grecia desde tiempos arcaicos, que es el origen prometeico, el mito de Prometeo. Prometeo le roba a Zeus, ¿no? Con una antorcha, el fuego del Olimpo, se lo da a los humanos con el fuego crean las artes y las técnicas. Aristóteles dice, bueno, el mito nos cuenta esto, pero también podemos pensar que la tecné, arte y técnica, es un hacer humano que supone un logos y que puebla el mundo, llena el mundo de cosas que no tienen que estar en el mundo ni por naturaleza ni por necesidad. Esa es la definición de tecné que va a dar Aristóteles en Ética Nicómaco, y es una definición muy importante porque para Aristóteles lo que es necesario o imprescindible para la vida no es técnica. Así va a decir, el panal de las abejas a nosotros nos puede parecer geométrico, nos puede parecer un objeto técnico, pero las abejas sin panal no pueden vivir. Por lo tanto, no es una tecné de las abejas. Las abejas no tienen logos, no tienen técnica. Es algo que han ido desarrollando por supervivencia. No dice Aristóteles porque no existía tal concepto por evolución natural, ¿no? Post-Darwin se podría decir por evolución natural. Aristóteles no podía decir eso. Entonces, un panal de abejas no es técnica, aunque su forma sea geométrica irregular. El humano fabrica cosas que después se le vuelven imprescindibles, pero que no lo son en principio. Y esa es la técnica humana, llenar el mundo de cosas, volcar un lujo sobre el mundo, si se quiere. Una silla. Yo tengo una silla, soy humano, invento una silla, me siento en ella, perfecto. Pero si la silla no estuviese, me sentaría en un tronco, en una piedra, en el piso. No muero si no tengo una silla. Y la mayor parte de los elementos técnicos que nos rodean, decía Aristóteles, responden a esta especie de vocación humana de hacer aparecer cosas en el mundo. Heidegger va a decir traerlas de la ausencia a la presencia. Ese es otro plus. Otro que ha dado una explicación de la técnica que no vamos casi ni siquiera a mencionar acá es Platón, distinta a la de Aristóteles. Pero lo que quiero decir es que ese pensamiento clásico griego buscó explicaciones acerca de la técnica que fueron un poco más allá de la explicación que el mito daba. Y Heidegger esto es un poquito lo que decía recién, lo que Heidegger va a hacer es tratar de pensar qué pasó y hasta cuándo y por qué ese modelo de la tecné antigua cayó para dar paso a otro modo de ser de la técnica, que es el que Heidegger considera que es el que prima de la modernidad en adelante. Entonces, en la tecné antigua, arte y técnica tenían que ver con un equilibrio, va a decir Aristóteles, de causas. La idea aristotélica de la tecné es bastante parecida a la que Jujuy nos va a dar de cosmotécnica. Hay valores, hay factores en juego, hay un humano que hace, pero hay una materia, hay una forma abstracta, ¿no? Hay una finalidad. Son 4 causas las aristotélicas del producir técnico. Heidegger va a decir, ese develar, la palabra que va a usar es aletheia, trae un objeto a la presencia. Pero la tecné antigua, dice Heidegger, es poética. Poiesis, producción, es producente, produce, abre un espacio donde antes no había ninguno en el mundo. En cambio, va a decir Heidegger, a partir sobre todo de la aparición de la ciencia física moderna, esa apertura a través de la cual entran esos objetos al mundo, esos objetos técnicos, ya no va a ser poética, no va a ser producente, creativa en el sentido de esta cooperación de valores, va a ser, otra palabra que Heidegger casi inventa a tal fin, provocante. Fíjense que cuando decimos producente y decimos provocante, no estamos diciendo ni productiva, que es la palabra correcta en español, y también sucede en alemán eso, ¿no? Ni estamos diciendo provocadora, que sería, decimos provocante y producente. Son 2 palabras justamente que no son las que usamos en el lenguaje cotidiano para provocar este extrañamiento. La técnica provocante es la técnica moderna para Heidegger, mira el mundo buscando energías para explotar y acumular. La mirada técnica ya no es cooperativa entre distintos valores y factores, sino que esa mirada técnica es, diríamos nosotros, extractiva. Busca satisfacer
demandas humanas y hacer rendir cualquier cosa, ¿no?, que esté dada ahí. Y esto, en la mirada moderna, va a ser así para múltiples sectores ubicados en arcos políticos e ideológicos distintos. Hay algunos filósofos anarquistas de la técnica que lo señalan, dice incluso Marx, que es el crítico más feroz del capitalismo, pensaba que era el trabajo humano el que ennoblecía la materia, y que, por ejemplo, el destino más noble de la madera era ser tallada por un humano y no estar ahí en estado de tronco o en estado, ¿no? ¿Se entiende? O sea, esta cuestión de traducir lo natural a la forma técnica ha sido propio de la tradición occidental. Entonces, lo que hace Heidegger en realidad es decir que habitualmente manejamos una definición instrumental de la técnica, decimos que la técnica es este conjunto de cosas que llamamos máquina, o bien que la técnica es un conjunto de pasos para conseguir algo. Heidegger va a decir estas dos definiciones son correctas pero no son verdaderas. ¿Qué significa que no son verdaderas? Que ninguna de esos modos de definir la técnica nos muestra cuál es la esencia de la técnica. Y como todo filósofo, Heidegger decía, para saber qué es algo hay que encontrar la esencia de algo. Si yo digo, ¿qué es una máquina? Y digo, es esta computadora, es este celular, no estoy mintiendo, o sea, es correcto, pero no estoy explicando qué es una máquina, ¿no? Es bastante tautológica la explicación, de hecho estoy diciendo es esto y esto, pero no estoy explicando cuál es la esencia. La esencia de la técnica para Heidegger es un desocultar, y ese desocultar fue poético, producente en la antigüedad y provocante ahora, de la modernidad hacia adelante. ¿Qué dice Jujuy respecto de esto? Coincide absolutamente con estas dos miradas, pero dice que Heidegger universaliza el modo poético, ¿sí?, y cree que el modo griego ha sido el modo de todas las culturas, pero él, Jujuy, dice, no, momento, múltiples culturas pueden tener múltiples cosmotécnicas, entonces tal vez no haya, como dice Heidegger, solo dos modos de ser de la técnica, puede haber muchos más. Y tal vez nuestra responsabilidad ahora, que no tenemos herramientas mentales o conceptuales para entender la realidad técnica que vivimos, lo que debamos hacer es volver a intentar entender al menos cosmotécnicas que como occidentales dejamos de lado y como orientales también. Para él, en realidad, la China es una de ellas, es una de las más ricas, él considera que es uno de los lugares a donde deberíamos ir a buscar algo, pero también menciona otras. Dice, bueno, finalmente Heidegger tampoco es que descartó otros modos, simplemente no se dedicó a pensarlos, por ese eurocentrismo y por una serie de cuestiones que tienen que ver con la propia posición de Heidegger en la historia de la filosofía, en la historia de la cultura. Jujuy cree que ahí hay que hacer una apertura. Entonces, se pregunta Jujuy, ¿deberíamos ver el retorno de Heidegger a la idea de Tecné, arte técnica? Deberíamos ver ahí una búsqueda del espíritu de la cosmotécnica de la antigua Grecia. Y él va a responder de alguna manera, bueno, sí, tal vez, pero la griega fue una más entre múltiples cosmotécnicas, no fue la única cosmotécnica vigente antes de la modernidad. Entonces, la esencia de la técnica que le interesa a Jujuy, sacando este planteo de Heidegger, esa esencia es un desocultar. Esta es una aletheia, es el gran término de ese texto de Heidegger, la pregunta por la técnica, ¿no? Es un desocultar, pero ¿qué tipo de desocultar? Y proyectar después eso a nuestras máquinas. ¿Y qué desocultan esos robots automáticos que estábamos viendo? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros. ¿Qué nos están revelando? ¿Qué nos están desocultando? ¿Qué ponen ante nosotros de lo real que antes no supimos o no quisimos ver? Entonces, el producir la poiesis es la tecné antigua, ¿no? El develar. Toda técnica, va a decir Heidegger, y Jujuy lo toma, al ser un ámbito del desocultamiento, es un ámbito de la verdad. Esto significa que las máquinas de hoy también nos dicen una verdad.
porque nos suena muy romántico pensar que la escultura de Fidias nos dice una verdad o que la vasija arcaica con la escena mitológica nos cuenta una verdad, pero cuando vemos esos robots y tenemos que pensar qué verdad nos dice, eso nos inquieta bastante más, porque es una verdad sobre nosotros mismos, no es una verdad sobre una cultura hace 2500 años. Ahí es donde se pone en juego esta... Yujuy va en contra de toda mirada romántica. Esto es interesante respecto de las cosmotécnicas. En ningún momento dice tenemos que mirar la cosmotécnica antigua o la china o la mesoamericana porque esa gente entendía mejor el mundo, vivía mejor. No hay una mirada romántica, no hay un bucolismo acá. Hay algo sumamente inquietante, es decir, bueno, si nuestra técnica habla de lo que somos y es el ámbito de desocultamiento de una verdad, tenemos que tratar de entender qué somos a partir de las máquinas que hacemos. Y no tratar de creer que nosotros sabemos muy bien quiénes somos y por lo tanto vamos y hacemos esas máquinas. No, la máquina habla de nosotros. Bueno, esta es la técnica provocante moderna. Esto es lo que Jujuy lee en Heidegger, o sea, está en la pregunta por la técnica y lo recupera en Arte y Cosmotécnica también. La naturaleza en la exigencia de liberar energías que puedan ser explotadas y acumuladas. Eso es lo que Heidegger decía que era propio de la técnica moderna, ¿no? Y es lo que el capitalismo, tanto en Oriente como Occidente, hace sin pausa, buscar de dónde a dónde ir a buscar energías para explotar, hacer rendir, etcétera, etcétera. ¿Cómo se pasa, dice Heidegger, del modelo antiguo al moderno? Con la aparición de la física, sobre todo de la ciencia natural moderna, la moderna ciencia natural exacta, que, digámoslo de paso, aunque no está en esta lámina, desanimiza lo existente, ¿no? Invierte el precepto de lo vivo y lo muerto y desanimiza lo existente. Para las culturas premodernas, para muchas culturas premodernas, eh, la lógica de entender el mundo era panvitalista, es decir, se suponía que todo estaba vivo y el gran misterio era la muerte, por eso las religiones buscaban satisfacer ese misterio, ¿no? ¿Qué pasa después de que morimos? Si todo está vivo, ¿por qué hay que morir? La modernidad nace con otra idea, nace con la idea contraria, está todo muerto y la vida es más bien rara y excepcional, ¿no? En el cosmos no vemos vida sino en la Tierra y nos preguntamos por qué aparece la vida en la Tierra. Es al revés, ¿no? La modernidad va a estar preocupada por el misterio de la vida, ya no por el misterio de la muerte, porque va a asumir que todo está muerto excepto lo que está vivo. Es una inversión no menor, ¿no? Que después va a dar como resultado, va a tener muchas consecuencias incluso políticas, que los estados modernos se preocupen por la vida de las poblaciones, por ejemplo, ¿no? Y ya no se considere que la vida sea algo que está expandido y derramado por el mundo y que depende de Dios o cuestiones que corresponden a las explicaciones premodernas. Entonces, esas cuatro causas que Aristóteles decía que estaban en el origen de todo objeto técnico, el hacedor, la materia, la finalidad y la forma, todo eso se desplaza en el hacer fabril. Esto lo menciona varias veces Jujuy, lo va a mencionar Heidegger, se desplaza de modo tal que para el hacer técnico, a partir de la modernidad en adelante, una de las cosas que más importa es el para qué de un objeto. Si no queda claro para qué tengo que fabricar algo, la mentalidad moderna dice no lo fabriquemos, es un desperdicio. Entonces la mentalidad fabril moderna es totalmente utilitaria, está orientada hacia un para qué. Esto es uno de los, ¿cómo decirlo? Una de las cosas que queda, que trunca más ese proceso premoderno y que a Jujuy le va a importar más como elemento de otras cosmotécnicas a recuperar, ¿no? La cuestión del para qué. Entonces, la técnica premoderna, eso es un poco lo que estábamos comentando recién, abre paso al modelo de la técnica moderna que se acelera en Occidente a partir de la Revolución Industrial y luego el gran auge de ese capitalismo del siglo XIX y después XX, y en Oriente en el siglo XIX empieza a entrar para hacer una entrada veloz, de modo tal que hoy por hoy este tecnocapitalismo global, o como algunos van a decir después, este tecnocapitalismo de la información y los algoritmos y las plataformas y demás, ya está unificado. Ha unificado en todo el globo un modo de considerar lo existente, de considerar lo humano y de considerar la naturaleza. ¿Qué otras cuestiones inciden en la noción de cosmotécnica de Jujuy? La idea de que la técnica no es neutral, que es una idea
que en Occidente al menos costó mucho desarmar. Hasta hace muy pocas décadas todavía predominaba la idea de la neutralidad de la técnica. ¿Qué decía la idea de la neutralidad de la técnica? Bueno, una máquina es inanimada, depende de qué uso le dé yo, o bueno o malo, depende de mi intención. Por supuesto va a haber máquinas o técnicas que van a poner en jaque este precepto de neutralidad de la técnica, por ejemplo, las bombas atómicas, ¿no? ¿Cuál sería el buen uso que le doy si soy muy bueno a la bomba atómica? Ya es un arma que en sí contiene la muerte y la destrucción, ha sido concebida para eso. No es algo neutral que yo veo si soy bueno, si lo uso de un modo y si soy malo lo usaré de otro. El precepto de neutralidad de la técnica en la segunda parte del siglo XX se cae, ¿no? Entonces, la técnica ya no es neutral. Toda técnica, esto lo va a plantear otro autor caro a Jujuy, que es Gilbert Simondon, toda técnica es portador de ideología. ¿En qué sentido? En el sentido de que cada herramienta, cada instrumento, sea reciente o sea de hace 3000 años, carga, por decirlo así, con los sueños de quien lo inventó, con lo que proyectó quien lo inventó, con lo que, con lo que la persona que lo inventó pensó que iba a ser el nuevo mundo que esa técnica abría. Todo eso está contenido en la máquina, está contenido en la herramienta. No hay modo que una técnica no exprese una cosmovisión. Esta idea de Simondon, como se darán cuenta, tiene enorme parentesco con la idea de cosmotécnica de Jujuy, ¿no? La idea de que el proceso técnico es un proceso que porta valores, que lleva valores y que se da en medio de una matriz moral, ética, religiosa, de creencias. Por lo tanto, es inevitable que la máquina no tenga como resultado de ese proceso valores, creencias, intenciones. Y entonces, aun si yo vengo de otra cultura y tomo esta herramienta fabricada allá bien lejos, no puedo abstraerme de todos los valores, de toda la ideología, de todo lo que esa máquina contiene, aunque yo me lave las manos diciendo, no, pero yo vengo de otro lado. Entonces, la idea de que la técnica es neutral y de que los artefactos son neutrales es una idea equívoca, es una idea engañosa contra la cual Jujuy combate de alguna forma cuando apela a recordar los valores que anidan en cada elemento técnico. Fíjense, y digo esto como algo al margen de lo que dice Jujuy, ¿no? Pensemos lo que pensemos, nos posicionemos en el punto del arco político en que nos posicionemos, nos sintamos más o menos opuestos a, qué sé yo, a Occidente, al Occidente capitalista. Sea lo que sea que pensemos de nosotros mismos argumentativamente, es muy probable que si yo tomo a dos personas en las antípodas de todo eso que estoy diciendo, todas coincidan que igual está buenísimo tener un buen celular, tener un buen... O sea, hay una coincidencia respecto de usar los mismos artefactos, como si el artefacto no fuera ideológico. Entonces yo puedo tener a alguien de izquierda y a alguien de derecha peleándose argumentativamente, apelando a distintas fuentes, textos, posiciones, argumentos, pero en un acuerdo total respecto de que la buena vida es una vida técnicamente abundante. ¿Qué hay ahí? ¿No? Que una buena vida necesariamente supone un buen televisor, una buena computadora, un buen celular, ¿cómo no? Mientras que en otros modelos humanos la idea de felicidad tenía que ver con la concordancia de los valores propios con la cultura en la que yo estaba. O sea, esta idea de buena vida como vida técnicamente abundante se universalizó. Se convirtió en una especie de comodín de cualquiera, ¿no? Y esto es algo que ciertamente llama la atención, porque no debería suceder que personas en las antípodas, en un montón de frentes, no estuvieran también en las antípodas respecto de eso, y sin embargo no sucede. Entonces, bueno, ahí hay algo que también nos interesa. Es que lo que cambió es el estatuto del problema de la técnica. Perdón. La técnica moderna, sobre todo, lo detecta también Jujuy, gestó su propia ideología que dice de sí misma que es apolítica. La técnica dice de sí que es apolítica y que es neutral y que siempre avanza. Son tres cosas, ¿no? Si la técnica pudiera hablar, si pudiera expresarse en primera persona, diría, siempre te voy a dar algo mejor, algo más avanzado, algo que tiene más velocidad, algo que tiene más memoria. Te va a servir, piense lo que pienses, soy neutral, soy apolítica. ¿Me vas a poder usar? Bueno, ahí está, para toda la línea crítica del pensamiento de la técnica, y Jujuy está en esa línea crítica también, ahí está el modo en el cual la técnica
encubre su propio carácter ideológico, ¿no? Poniéndose como neutral, como algo que siempre ayuda. Fíjense que a tal punto ese discurso de que la técnica siempre nos ayuda, siempre nos asiste, siempre es mejor, hasta qué punto está en el origen de que nosotros aceptemos tanta ayuda técnica, por ejemplo, de la mano de aplicaciones, de la mano de programitas, que no sabemos bien qué representan, qué son, qué significan, pero que se nos presentan como servidores, lacayos, asistentes, ayudantes. Te voy a decir cómo ir más rápido de tal lado, te voy a decir cómo comer bien, te voy a decir cuánto, no sé, dormís por día y eso en relación con tu estado físico, si tiene que ser mejor, peor, no sé qué. Esa cuestión de la asistencia técnica tiene que ver también con este discurso ideológico de la técnica, ¿no? Entonces, en China, va a decir Yu Hui, hay elementos para complejizar, si se quiere, o refundar nuestro modo técnico de ver el mundo. Y acá él se mete con algunos conceptos que a los que les interese particularmente la filosofía oriental van a encontrar un amplio desarrollo en la pregunta por la técnica en China, en ese libro particular de Yu Hui. Em, Se va a meter a partir de la idea, bueno, primero de esta oposición entre Shishu, técnica, habilidad como cosa manual, y Keji, ciencia, ciencia aplicada a tecnología, que no es la misma oposición que hay en Occidente de tecné y episteme, es distinto porque la idea de Shishu es una idea que tiene que ver con el hacer manual, tiene mucho que ver con la habilidad de las manos. Y el Qi y el Tao, del Tao hablamos al mencionar el ejemplo del cuchillo del descuartizador, es la energía del cosmos que atraviesa cada uno de los entes, digámoslo así, nosotros podemos decir objetos, podemos decir personas, pero entes, ¿no? Y el Qi, que es la herramienta a través de la cual, perdón, nosotros podríamos acceder o intuir ese Tao y llegar a un ser técnico. Entonces, el Tao, que es la energía cósmica, es superior, está presente en todos los seres, animados o inanimados en Oriente. El Qi, en la acepción moderna, va a decir Yu Hui, es la herramienta, el utensilio, lo que tiene forma, pero que me permite llegar al Tao. El Qi, la herramienta, es limitada y finita, ¿no? Pero se mueve de acuerdo al principio del Tao, que es general, cósmico e infinito. Estos dos elementos, dice Yu Hui, el Qi y el Tao, por ejemplo, son dos, no son cuatro, como la cuádruple causalidad de Aristóteles. Tenemos otra cosmotécnica. En esta cosmotécnica hay dos principios rectores, no hay cuatro, como en la de Aristóteles. Sin embargo, a veces el acto técnico nos puede dar el mismo resultado. Bueno, ¿qué deberíamos hacer? Tratar de pensar nuestras formas técnicas con principios que provengan de otras culturas y hacer, en última instancia, un sincretismo de múltiples culturas en una nueva cosmotécnica. El Qi y el Tao serían dos elementos, por ejemplo, de la cosmotécnica china que a Yu Hui le interese. Entonces, Yu Hui va a proponer, en vez de, según el modelo heideggeriano, la tecné poética y la tecné provocante de la modernidad, él propone pensar en una multiplicidad de cosmotécnicas. Por eso estos dos ejemplos, el descuartizador y el tallador de marfil, que ya los dijimos, ya los dimos, nos permiten hacer esa apertura, una multiplicidad de cosmotécnicas, no con una mirada bucólica, como decíamos, no con una mirada romántica, sino con la intención de evitar el predominio absoluto de ese modelo moderno técnico que ha instalado el capitalismo y que después se ha complejizado hasta llegar a este tecnocapitalismo de la globalidad, que es el que hoy predomina. Los truenos nos acompañan. Bueno, Simondon es el otro autor que a quien le interese Yu Hui, así como Heidegger, ¿no? Debería considerar el modo de existencia de los objetos técnicos o la pregunta por la técnica. ¿Qué decía Simondon muy sintéticamente que para Yu Hui es nodal o central? Decía que por una operación que tiene que ver con la constitución de la ideología de la técnica en la modernidad, justamente, la cultura se organizó como un sistema de defensa contra las técnicas de la modernidad en adelante. Y poniéndose además del lado de lo humano o del lado de la defensa de lo humano.
Toda técnica, dice Simondón, es cultura. Por todo lo que el propio Jujuy dice, porque expresa ideología, porque abreva en creencias, no lo vamos a volver a decir. Toda técnica es cultura. Pero ¿qué pasó en Occidente que de pronto, cuando aparecen ciertas máquinas, sobre todo a partir de la era industrial, máquinas grandes que asustaban, que preocupaban, que cambiaban la vida, qué pasa que en ese momento la cultura se abre y dice, yo no tengo nada que ver con las máquinas son cosas de ingeniero, de gente que hace técnica, de gente que fabrica, la cultura es otra cosa, la cultura es escribir, es pensar, es pintar. ¿Qué sucede? Que hay esa oposición que de alguna manera destierra los elementos técnicos fuera del campo de lo humano y hace que las personas, si no se dedican a fabricar máquinas o consideren que las máquinas son casi lo inhumano o que nos deshumanizan en contacto. Porque este es un prejuicio muy occidental también. Si trabajo mucho con máquinas, de alguna manera pierdo mi sensibilidad humana, ¿no? Flotan estos discursos todavía hoy en nuestra vida cotidiana, en permanentes debates que cada uno de estos temas nos despiertan. Entonces Simondón decía, ojo porque toda técnica es cultura y ojo porque no hay cultura sin técnica. Esa separación es falsa, es falaz. Y de hecho nosotros, algunas máquinas, le damos estatuto de ciudadanía sensible y humana y a otras máquinas se lo sacamos, ¿no? Entonces, algunos ejemplos que Simondón pone, voy a un concierto, voy a escuchar, no sé, voy al Colón o voy a escuchar un concierto musical y veo que hay una orquesta. Yo pienso qué hermoso conjunto de máquinas. No, ¿por qué? Pero son máquinas, pero ¿por qué no las pienso como máquinas? Porque hay un paciente trabajo de la modernidad en adelante que me hacen pensar que las máquinas y la cultura son antagónicas. Entonces, si lo pienso dos veces, digo, cierto, un violín es una máquina a su modo, un piano es una máquina, pero tengo que dar un segundo paso. El primer paso, según el cual yo concibo, entiendo la máquina, es la máquina industrial, es la máquina que está en la fábrica, o incluso es el medio de transporte, es el tren, es el vagón, es el colectivo, llegó el caso para actualizar eso, el automóvil. Pero todas las máquinas tienen que ver con la cultura, y así como esas máquinas que llamamos piano o violín, no nos cuesta entender que tienen que ver con la creación, la sensibilidad y la cultura, esas otras que se llaman automóvil, máquina de la fábrica, también tienen que ver con la cultura. Lo que pasa es que tienen que ver con la zona de nuestra cultura que rechazamos o negamos, porque en muchos casos lo pegamos a la actividad asalariada, decimos, no, pero esto es trabajo. Y yo pienso que la cultura no tiene nada que ver con eso, y que incluso el tiempo de trabajo es un tiempo que no es tiempo de vida, ¿no? O sea, trabajo hasta las 6 de la tarde y mi vida siendo que empieza a las 6:01, como si todas las horas que entregué a la actividad productiva no fueran vida real. Es un autoengaño muy interesante, pues nos permite sobrevivir. Si tuviéramos que concientizar que eso también es vida, seguramente le pediríamos otra cosa a esas horas de trabajo, además de que nos den un salario, ¿no? Bueno, es otra meditación esa. Entonces, Simondón va a decir que el hecho técnico no se puede reducir al objeto. Por eso a Jujuy le interesa o le gusta a Simondón, porque piensa que efectivamente la técnica es mucho más que la suma de los aparatos que una época da, y que la técnica no es esta computadora, este celular, esta pantalla, sino que la técnica también es cómo yo miro el mundo cuando salgo a ese balcón, porque ya tengo una mirada técnica, porque estoy en contacto con una ideología de la técnica de mi época que hace que yo mire el mundo, salga a ese balcón y mire el mundo de una manera y no de cierta otra, y eso también es técnica, ¿no? Entonces, ¿es el capitalismo el que determina la técnica fabril o la técnica fabril la que hace posible el capitalismo? Y bueno, es un proceso recursivo. Es muy difícil que nosotros hoy veamos qué empezó primero, es el huevo y la gallina, ¿no? No se puede separar a los hechos técnicos de los demás, ni dar sentido a la idea de un determinismo, sea lineal o sea circular. Y decía Simondón también que es imprescindible revisar la relación entre técnica y política en la medida en que no podemos sostener el paradigma de la neutralidad de la técnica. No es otra cosa que ideología lo que nos hace desear tales o cuales objetos técnicos. De ahí la idea de que si yo me opongo a alguien discursivamente, pero los dos queremos el mismo objeto técnico, ojo, porque compartimos un sustrato ideológico muy fuerte, aunque creamos que estamos en las antípodas. Otro que decía esto, con otras palabras, con otros razonamientos, es Pasolini en la década del 70. ¿Sí? En sus ensayos sobre la técnica, digo, el que le interesa el cine también lo sabrá. Entonces, a partir de la modernidad, sucede otra cuestión más que viene a complejizar todo, que no vamos a explicar en sus detalles porque también queremos tener un tiempo de debate, que es la aparición de la cibernética. Eso está en el origen del tipo de máquinas que nosotros tenemos hoy.
sí. Ya vamos redondeando justamente por eso. La cibernética lo que va a hacer es cambiar la relación de tecnicidad, lo que Simondon llama la relación de tecnicidad entre el humano y el mundo, ¿no? Va a cambiar el equilibrio de fuerzas y va a estar en el origen la cibernética, y por eso nos importa, de estas máquinas que van a poder responder a estímulos medioambientales de un modo parecido al menos a cómo los humanos respondemos. Y eso es lo que nos provoca el enorme descentramiento, la cuestión, ¿no? Entonces va a ser la cibernética la que va a permitir, bueno, la idea de transducción es un concepto simondoniano que no tenemos tiempo de explicar acá. No es exactamente traducir, transducir, pero a los fines prácticos podemos entenderlo como traducir. Va a haber ciertos aspectos que el humano consideraba propios e íntimos que estas máquinas, gracias a la cibernética, van a poder implementar o traducir a una conducta. Y eso va a provocar un gran descentramiento de lo humano. La definición de Norbert Wiener, el fundador de la cibernética, es que la cibernética era la ciencia que estudiaba la comunicación y el control en animales, seres humanos y máquinas, partiendo de la idea de que en lo viviente, animado, y lo inanimado maquínico podía haber circuitos, si se quiere, de transmisión de mensajes similares, ¿no? Entender, por ejemplo, el cerebro como un lugar en donde la actividad se deriva de impulsos eléctricos, y pensar que en una máquina también la actividad se deriva de impulsos eléctricos, por lo tanto podríamos considerar que puede haber un funcionamiento semejante, ¿no? Hay ciertas cuestiones que forman parte, esto les queda acá en la lámina, ¿no? Del origen de la primera cibernética, pero el sueño de Norbert Wiener, el fundador de la cibernética, era precisamente lograr que una máquina se moviera en contexto como un ser vivo, pudiendo responder eventualmente a estímulos medioambientales. Eso es algo que recién las máquinas de las últimas 2 décadas, podemos decir nosotros, logran, eh, realizar, hacer como una realidad. O sea, el sueño de Norbert Wiener está expresado hoy y no en la década del 40, cuando él empieza a fantasear con máquinas que transmitan información y que puedan dialogar con seres vivientes a partir de un patrón similar, ¿no? El arte, a su vez, se va haciendo eco de algunas cuestiones que tienen que ver con la cibernética, y es en este sentido, es en este sentido en el cual, así como el robot inicial era una forma de arte, para Jujuy la automatización es una forma de arte, de apertura de algo que está ahí, pero que no veríamos si no. También el arte hecho en base a simulacros produce el mismo efecto. No olvidemos que la cibernética da como posibilidad la digitalización, y eso da como posibilidad también la creación de simulacros, es decir, realidades que no tienen necesariamente un referente, como sí tenían las realidades que los artistas creaban, ¿no? A menos que fuera un producto de su absoluta invención. Cuando había un modelo, ese modelo tenía que estar en algún lado y después ser trabajado, traducido, reinventado, pero había algún referente. Los simulacros permiten la creación, podríamos decir casi ex nihilo, aunque no es ex nihilo porque se basa en teoría de los códigos, pero sí ex nihilo respecto del abandono del referente sensible. Y eso también es parte de lo que Jujuy considera que es nuestro deber. Bueno, 2 minutos más, Germán. Entonces, para volver a una ciudad de arte y cosmotécnica. La técnica no es universal, es cosmológica. La técnica occidental moderna no es la única posible. Creo que Jujuy quiere que salgamos de este lugar común en donde pensamos que ya está, para decirlo muy coloquialmente, que ya fue, que ya no podemos hacer nada, que ya esto nos dominó, que ya no hay nada que hacer. O sea, quiere que nos movamos de esa situación de derrota anímica y pensemos que no, que hay otras maneras, que las hubo y que por qué no podríamos, a lo sumo, si no nos gusta tanto esta, enriquecer esta con elementos de otras, ¿no? Que el arte puede ser un mediador. El arte tiene un papel crucial. Entonces, él va a analizar obras que se inscriben básicamente, se autoinscriben en el campo del arte, pero también va a pensar en máquinas como esos robots, como formas de arte, aunque la gente que las fabrica no cree estar haciendo arte, sino robots de asistencia, robots de compañía, lo que sea. Que es necesaria descolonizar la técnica,
¿no? Que hay que recuperar las cosmotécnicas alternativas, que la misma ideología de la técnica nos hace olvidarnos, decir, no, esto ya no existe, no, ahora estamos en otra. No, bueno, decir, pero un momento, ¿cómo pensaron estas otras culturas sus haceres técnicos? Y justamente es una violenta crítica, Jujuy, a la modernidad técnica. ¿Por qué? Porque dice que el proyecto moderno de cariz occidental separa sujeto-objeto, naturaleza técnica, humanidad y cosmos, y que una de las cosas que Oriente, al menos China, puede aportar acá es deshacer estas oposiciones que no llevan a ningún lado. Así que bueno, dejamos ahora este video, lo dejamos si quieres sin sonido y escuchamos intervenciones de quienes hacen arte. No sé si acá hay quienes hagan arte automático, arte con algoritmos, o no, o sí, si conocen algunos de estos robots, si alguno viajó y vio alguno en directo, si no, no sé, debatamos. Bueno, primero gracias Margarita por toda tu exposición. Un aplauso para Margarita, gracias. Vamos a abrir eso, el espacio para que hagan preguntas acá a la gente que vino con ganas seguro de preguntar muchas cosas. Así que es el momento. ¿Quién tiene ganas de empezar? Hay varios. No, yo quería preguntarte si podías ampliar un poquito la idea de simulacro en relación a Yukui y si tiene también que ver con con la idea de especulación, por ejemplo, como saliendo de... En, ¿qué creo yo? En Jujuy no particularmente con la especulación. Nosotros a veces podemos tender, sí, a pensar en el simulacro como algo del orden especulativo, pero él está pensando en la idea de simulacro tal como algunos autores occidentales la pensaron, estilo Jameson, ¿no? Frederick Jameson es uno de los que pensó la idea de simulacro, después Baudrillard. Baudrillard quedó como más canónico, ¿no? Para explicar el simulacro. La idea del simulacro es la creación de una realidad sensible sin ya necesidad de apoyo en otras realidades sensibles recombinadas, como era la distorsión, si se quiere, de algún elemento sensible antes. Entonces, como los simulacros se pueden crear a partir de puros juegos de información y de códigos, y pierden referente, y como nosotros humanos todavía tendemos a buscar el referente o a buscar el origen real, y cuando decimos real, digámoslo entre comillas, porque una de las cuestiones más incómodas acá también es que ya no podemos decir que todo este mundo de la técnica sea irreal y nosotros vivamos en el mundo verdadero y genuino, porque muchas de estas cosas son nuestro, como dice Flavia Costa, otra amiga de ambos, nuestro mundo ambiente, ¿no? La idea de que efectivamente ya no podemos pensar que la técnica es algo que usamos un ratito y lo largamos cuando vemos que desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos estamos con una máquina en la mano mirando una pantalla. Algo de eso se nos convierte en real. Entonces la idea de simulacro es casi históricamente hablando, antes de que aparezcan estas máquinas es la primera prueba, si se quiere, de que hay algo que ya no podemos apresar con los sentidos, que forma parte de nuestra realidad y que pone en jaque una de las dos polaridades, que es verdadero o falso. Porque un simulacro, ¿es falso o es verdadero? No tenemos elementos para decirlo. ¿Según qué criterio? Nosotros a veces hoy queremos analizar algunos productos de la IA con antiguas variables tipo verdadero o falso. Entonces digo, si yo creo una imagen tal o cual, ¿es falso o verdadera? Y no es tan fácil de responder eso. En un punto puede ser falsa con algún antiguo criterio, pero en otro, si tiene efectos, ciertos efectos, si opera de cierto modo, es algo verdadero y real también. Entonces, la idea de simulacro como especulación me parece que es una idea que enriquece mucho. No es en lo que está pensando por ahí Jujuy, porque está hablando del simulacro más literal de combinatoria de códigos, que da como objeto algo visible, perceptible y demás, pero que no tiene referente en ese sentido. Hola. Bueno, ante todo, muchas gracias por la exposición, muy interesante. Hay varias cuestiones que me quedaron así rebotando en la cabeza. Por un lado me quedé pensando en este ejemplo que pones del descuartizador o lo que sería un despostador de frigorífico.
Esto que se atribuye en Oriente, yo supongo que el ejemplo que traes es de, ¿cómo decir?, el equivalente a lo que uno podría ver en la depostación de un chancho, digamos, Sí, en un contexto que no es un contexto industrial, quiero decir. Entonces, esto que él llama Tao, en realidad no es la experiencia de la persona para depostar, que básicamente después lo termina llamando Tao. sí. Bueno, eso es algo que vos le podrías objetar o yo también. La explicación que va a dar Yohui tiene que ver con el Tao, porque dice que el propio descuartizador, que es oriental, el descuartizador con el cual él habla, el propio descuartizador explica su hacer técnico en función de entender el Tao de la materia. Okay. Pero es cierto que cada, ¿cómo decirlo? Que cada artesano, cada persona que desarrolla una tarea manual a lo largo de una vida, empieza a encontrar, si se quiere, secretos en su relación con la materia que tal vez si no están en Oriente, esos artesanos no lo vayan jamás a explicar con la idea de Tao, ¿no? Recurran a otras cosas, pero es cierto que hay, ¿cómo decirlo? Hay prácticas que se mueven con una relación con la materia que no responde a esta cuestión utilitaria y racional, ¿sí? Que tienen que ver con valores y creencias, y por ahí no es el nombre. Sí, Yuhui habla del Tao del descuartizador porque el propio descuartizador habla de su tarea como a partir de ahí, ¿no? Pero sí, es verdad, y el hacer técnico... Disculpame, porque una vez en mi historia laboral me tocó entrevistar despostadores, entonces el cuchillo es algo, es como la novia, digamos, Claro. ¿no? Y el afilado es vital, es lo que diferencia al experto del novato. Digamos, si está bien afilado, el cuchillo dura más, pero no solo dura más, sino que le da una economía en el gesto. Claro. Digamos, evita al mismo tiempo que pérdida en la materia prima, evita problemas de trastornos musculoesqueléticos, etcétera, etcétera. A tal punto la relación entre... Bueno, iba a decir esto, a tal punto la relación entre el artesano y su herramienta, por ejemplo, en toda la Edad Media, ustedes saben que los técnicos en Occidente se organizaban por gremios en los burgos, ¿no? Y había artesanos muy diestros en los suyos, ¿no? Que eran realmente... y custodiaban muy celosamente su saber técnico y tenían aprendices, y generalmente esos artesanos elegían entre sus aprendices a uno que iba a ser el heredero de ese maestro. No eran todos herederos por igual. Y muchas veces el acto como simbólico de consagrar a ese aprendiz como el sucesor del maestro era regalarle la herramienta. Una herramienta que en muchos casos el artesano forjaba él mismo. Es algo muy interesante porque el ebanista es ebanista. No sabe hacer cuchillos, sin embargo se hacía su cuchillo porque era, pues decías la novia, efectivamente era casi una relación, era una prolongación o una relación muy íntima con esa herramienta, casi carnal, que hacía que regalarla fuera como casi entregar los secretos del oficio. Así que es muy interesante el ejemplo ese. Sí, ahí atrás. Ah, hay otro, bueno, ahora vamos para ahí. Es que... Una reflexión cortita. Creo que esto que llamamos evolución nos está llevando a crear una nueva especie. Los robots van a quedarse como amos y señores del planeta. Nosotros vamos a estar abajo, vamos a hacer lo que ellos quieran. Como hoy en día, las demás especies hacen lo que el hombre quiere. Si seguimos así, vamos hacia nuestra autodestrucción. Lo único que nos puede salvar es que esta nueva especie de robots se contagien de la parte benévola de la humanidad y nos hagan marcar el paso con una ética, con una moral y un sistema de valores superior. La otra es que sigan con el afán de dominar, el afán de lucro, la codicia, las ambiciones desmedidas y nos acelere el paso hacia que todo desaparezca. Y ahí hay una cuestión interesante que es en lo que se está trabajando hoy, que es tratar de ver, y por todo lo que vos decís, es un panorama que no sabemos si sería bueno o no, depende de si se le puede insuflar algo así como una conciencia a la máquina. Eso se trabaja teóricamente y todavía no hay constatación, sin embargo cada tanto aparecen elementos de alarma, como pasó hace un par de años con el ChatGPT y la IA, que
no me acuerdo cuál corporación había denunciado a uno de sus ingenieros que había dicho haber podido percibir que el sistema técnico que él estaba probando tenía conciencia de sí. Y eso rápidamente quedó como obturado, al hombre este lo echan por revelar secretos protocolares de la indagación, bueno, y quedó, pero digo, la cuestión de la conciencia de la máquina es un tema muy inquietante que está ahí, está justo en... ¿Sí? Una última frase. La mía. Lanza del Basto, un filósofo cristiano, dice lo siguiente: si la máquina te es útil, si la herramienta te es útil, sírvete de ella. Si se te vuelve imprescindible, arrójala lo más lejos posible de ti. Claro, claro. Empecemos a analizar en qué medida hoy todo esto que utilizamos no se nos volvió imprescindible, ¿eh? Totalmente, totalmente. Sí, el micrófono se nos volvió imprescindible también. Yo los convido a hacer preguntas, porque de acá no se va nadie, ¿no? Hablando del apocalipsis, no se va a poder ir nadie. Bueno, ¿qué tal? Bueno, gracias, muchas gracias. No, volviendo un poco a lo del descuartizador Sí. y pensando en que si su intención es no romantizar, pero en realidad es más que nada es una pregunta, una asociación, porque pareciera que toda la descripción de un descuartizador es bastante romántico, todo lo que hemos escuchado. Y lo que pienso es, ¿dónde estaría el Tao en las Dark Factories? Bueno, justamente, ahí el problema que Yuhui denuncia, esto no en Arte y Cosmotécnica, sino en la pregunta por la técnica en China. Lo que denuncia de alguna manera es que de aquella intención doble del primer momento en el capitalismo entra en Oriente, de decir, bueno, copiamos de Occidente el pragmatismo, pero nos seguimos moviendo con los valores orientales, toda esa segunda parte de nos seguimos moviendo con los valores orientales haya quedado absolutamente dejado de lado y llegamos a las Dark Factories que se mueven con ese precepto de rendimiento, como les decía, 24/7 sobre 13/5 sin pausa, ni Tao, ni Qi, ni nada. O sea, es producir a destajo y además sin la culpa de estar esclavizando humanos, porque una de las cuestiones que tenía Oriente también era cargar todas las críticas de Occidente, un Occidente hipócrita por otro lado, porque un Occidente que decía, no, acá en Occidente ya no hay trabajo esclavo, pero ustedes orientales sí, sabemos que no, en Occidente hay trabajo esclavo, solo que está encubierto, y es como si Oriente dijera, bueno, y ahora ni siquiera nos pueden decir eso, porque estas máquinas no necesitan descansar, no necesitan ni luz, no paran para comer, no paran para ir al baño, no paran para dormir, y ni siquiera... hasta tengo un discurso ecológico, cuido el medio ambiente, no uso luz. Entonces Occidente se queda desarmado ante eso y se ve inundado de esta producción, pero efectivamente lo del Tao no corre en la Dark Factory, o sea... Bueno, que lo que pienso es que quizás sí, quizás pueda existir un Tao sin humanidad. Bueno, ahí habría que ver. Sí, está en todo, es una energía del cosmos, pero para Yuhui la Dark Factory no expresaría una relación virtuosa con el Tao. Pero bueno, habría que pensar, sí. Si hay un Tao, a ver cómo decirlo, si el cosmos se expresa solo a sí mismo a través de la Dark Factory sin mediación de lo humano, como si lo humano ya fuera supernumerario, sobra, ¿no? Ese sería una pregunta más inquietante todavía, sí. Gracias, muchas gracias. Y después también, perdón, y a propósito con la última observación que hizo él, esta cuestión de la necesidad y la cuestión de la obligatoriedad siempre deja una zona de ambigüedad, una zona muy compleja. ¿Cuántos de nosotros por ahí empezamos usando una aplicación o algún elemento técnico porque en teoría nos ayudaba, pero creíamos conservar la prerrogativa de igual hacer las cosas de otra manera si tenemos ganas de hacerla de otra manera, para un buen día descubrir que ya no sabemos cómo se hace de otra manera, ¿no? Basta poner un programita tipo Waze en los autos para ver cómo, por falta de práctica, la gente se olvida de cómo inventar un recorrido. No es que nos volvamos incapaces, simplemente dejamos de hacerlo, cotidianamente dejamos de hacerlo y nos olvidamos, después tenemos que reaprenderlo. Si un día no tenemos el artefacto, hay que volver a recordar cómo hacía yo para llegar de La Boca a Núñez, por ejemplo, ¿cuál era el mejor camino? Y preguntás, o inventás un camino, si tenés una memoria sensible del espacio, pero bueno.
Sí, ahora. ¿Cómo estás? No, me quedé pensando en eso de que la técnica devela, ¿no? Es lo que devela, que comentaste, y me quedé con esta imagen, y digo, bueno, ¿qué devela esto de nosotros? Em, y lo asocié también con algo que comentaste con respecto a que la cultura estaba contra las máquinas y que no reconocíamos, los que hacemos cultura, digamos, las máquinas que usamos para generar también esa cultura, ¿no? Como algo disociado. Totalmente. Y me quedé pensando también en si eso no tiene que ver con que la diferencia se basa en la finalidad. Esas máquinas que odiamos, la finalidad es extractivista y supuestamente la cultura tendría una finalidad humanitaria. Digo supuestamente porque digo, no siempre Sí. funciona así, ¿no? Y ahí está ambigüedad, ¿no? Entre el comercio, ¿no? Y las formas de relacionarnos que nos impone el capitalismo. Y digo, bueno, si esto lo que devela no es ya nuestra inutilidad frente a nosotros mismos, digamos, como una especie de máquina que permanentemente se exige a ser mejor y a ser más productiva, ¿no? Sí. Y más eficiente en esta especie de sociedad que, digo, cada vez más nos exige y nos acelera en ser mejores Y y más como decía rendidores. Heidegger también, cualquiera de nosotros, aún no siendo totalmente conscientes, nos convertimos en portavoces o en ejemplos de ese modo de ser de la técnica extractivista, exigente, aunque nosotros creamos que no lo somos. Estamos obsesionados, a veces sin saber por qué, de quién nos metió esa obsesión, pero es la mirada técnica del mundo en el que nacimos también, por ahorrar tiempo, por llegar más rápido, por hacer las cosas más rápido, por la eficacia, la idea de eficacia, rendir más, rendir más, rendir más. Eso es un precepto que tiene que ver con esta mirada técnica que solemos encarnar a veces sin darnos cuenta hasta qué punto. Para volver al geolocalizador, ¿por qué yo habría de decir, bueno, si yendo por tal camino tardo media hora y yendo por tal otro tardo 20 minutos en vez de 30? ¿Por qué quiero ir por el más rápido? Y uno dice, bueno, qué sé yo, si estoy llegando tarde, bien, querré ir para no llegar impuntual, pero a veces no estoy llegando tarde a ningún lado y automáticamente tiendo a buscar lo más rápido. Después llego 10 minutos antes, supongamos, perfecto. Ahorré ese tiempo. ¿Qué hago esos 10 minutos sobrantes? Y lo más probable es que vuelva al sistema, agarre el teléfono, ¿no? Vuelva a caer en el sistema técnico que me permitió ahorrar 10 minutos para volcarlo de vuelta ahí. Sí. Con lo cual, y ahí a veces no somos conscientes de eso. O sea que lo que decís es muy, muy certero, es así. Digo, yo siempre que veo estas cosas me quedo pensando en la inutilidad de todo esto. Digo, ¿para qué queremos cada vez, producir más cosas que no necesitamos? Digo, esa especie de locura ya en la Sí. que entramos, en No, un totalmente. mundo cada vez más tecnicista en función de qué. Totalmente. Ahí había por allá alguien, sí. Hola. Me sumo un poco a lo que se venía charlando en esa línea de en dónde estamos, ¿no? Como humanidad y un poco tratando de pensar que esto, ¿qué dice de nosotros toda esta tecnología que hoy hace punta en el mundo? Y que tanto desde Occidente como vemos en Oriente se despliega y que se sigue desarrollando. Y pensaba también en eso que mencionabas al principio, como esos puntos en común, ¿no? Que hay desde la izquierda y desde la derecha, que están muy relacionadas a una imagen de progreso. Y sin voluntad de caer en discursos apolíticos, ¿no? Y ni de suponer una neutralidad técnica. Pero a mí me gusta pensar, esto como una propuesta también, que en realidad esta tecnología siguen hablando de lo que es propiamente humano, que son las búsquedas eternas que hemos tenido como humanos, que las puedo enunciar como la vida eterna, el miedo a la muerte, la belleza. Porque me parece la comodidad, porque me parece que estamos vemos que siempre en esa, lo podemos pensar como que es un sistema extractivista del tiempo, que la app que nos quiere sacar y un reemplazo cognitivo, pero en el fondo somos vagos, nos gusta estar cómodos, nos gusta llegar más rápido, que no hace ese tiempo se nos vaya esperando. Y es eso, pero como cada vez con mayores capas de complicidad técnica, que es algo que tampoco como humanidad podemos detenernos, porque por esto, ¿no? Porque estamos todo el tiempo en una narrativa
propia de la humanidad e ir sofisticándonos. Sí, hay un montón de, como decimos, la búsqueda de la inmortalidad, de la juventud eterna, que han formado parte de mitos y relatos de la humanidad desde lejos. Pero el factor capitalismo algo incide. Por ejemplo, digamos la búsqueda de la belleza. Cada sociedad ha tenido modelos de belleza, no vamos a decir que la occidental actual es la única, pero ¿qué sucedía? El que no nacía de acuerdo con los criterios de su sociedad y su cultura, decían que era lo bello, quedaba fuera. Nosotros hoy tenemos un mercado de la belleza que dice que, bueno, no sé, si el modelo de belleza es tal y yo no me parezco a eso, puedo entrar haciendo algunos cambios, algo que hay un mercado que me da, ¿no? Me habilita. Pero aún después de que logré, perdón, la belleza, es muy probable que, si vivo bajo el capitalismo, quiera monetizarme a partir de esa belleza, no simplemente ser reconocido como bello. Ahí es donde a los antiguos anhelos y sueños históricos del humano se agregan vectores que tienen que ver con la idea de que puedo hacer rendir lo que soy económicamente, ¿no? Y ahí sí se abren también zonas a partir de digamos, del siglo XX que son también perturbadoras e inquietantes. Es eso, no es solo quiero ser bella para que todos digan qué bello o qué bella, sino, bueno, y si puedo traducir esa belleza en dinero, y si puedo, no sé, convertirme en influencer, no importa, en algo que me reporte y no quedar. Pero es cierto que las antiguas fantasías, sueños, ilusiones de lo humano están detrás. Sí. Hablando de belleza, acá hay muchos artistas y no se ha preguntado mucho por el arte, me parece, lo tiro como para... Hola, bueno, gracias por la presentación. Me pareció muy interesante la idea de la tecnodiversidad, porque nos invita a pensar que lo hegemónico no es lo único y que puede haber otras alternativas, ¿no? Y en ese sentido, pensándonos desde nuestra región, desde nuestra propia historia, te pregunto, ¿qué lugar ocupan en esta reflexión autores locales del pensamiento latinoamericano sobre la ciencia y la tecnología, como Oscar Barzazki, Amílcar Herrera, de pensamiento latinoamericano de los años 70, pero que tiene su expresión actual en otros pensadores, para reflexionar sobre lo que nos pasa a nosotros con esto desde nuestra región, nuestras necesidades, nuestra historia, nuestra política, asumiendo que ellos ya planteaban que la ciencia y la tecnología no eran neutrales y que no eran universales y que había que preguntarse ciencia para qué y ciencia para quién a la hora de pensar qué es lo que queremos hacer con nuestros recursos, con nuestros científicos, con nuestros técnicos. Sí, bueno, toda esa generación, Barzazki, Herrera, toda esa generación está muy presente en la formación de quienes hacen hoy en Argentina filosofía de la técnica, por ejemplo. No son autores marginales u olvidados, sino que son autores centrales. Pero es cierto que también son contemplados a veces, tal vez un poco injustamente, como bastante atados a un modelo que consideraba que, ¿cómo decirlo?, que había que tomar esa ciencia occidental, apropiársela, ¿no? Y desde ahí generar una ciencia propia. Ese modelo que tiene mucho que ver con los discursos de la soberanía, de la década del 50 en adelante sobre todo, hacia la década del 90, en todos los lugares del mundo, esos discursos empezaron a bajar un poco y aparece esta idea, que yo creo que es falaz porque es apolítica también en su planteo, de que todo esto que estamos viendo, toda esta ciencia es de todos. Y como es de todos por igual, entonces no tendría sentido que tuviese un tinte nacional, por ejemplo, ¿no? Como una cosa que tiene que ver con la soberanía o la independencia. Sin embargo, la reivindicación de tener una ciencia propia, en nuestro caso nacional, es una reivindicación urgente, ¿no? Y que esa ciencia reciba los recursos que merece, o sea, es algo que día a día, digamos, tenemos que sostener, que incluso, digamos, acá en Argentina, digo en Argentina, y puede haber acá personas que provengan de otros países, ¿no? Pero es muy importante el proyecto nacional científico de cada nación, no solo Argentina, que es a lo que nos estamos refiriendo con estos autores, pero sí los que hacen filosofía de la técnica tienen presente el pensamiento de Barzazki, de Amílcar Herrera, etcétera. Forma parte de la línea crítica, si se quiere decir así.
Y esa misma gente que piensa esos problemas de filosofía de la técnica, hoy son personas que son reconocidas también internacionalmente en ese campo, lo cual está muy bien, digamos, porque no olvidemos, por ejemplo, que algunas cuestiones, algunos, ¿cómo decirlo? Algunas prácticas, por ejemplo, que tienen que ver con la cibernética, tuvieron su primera expresión en América Latina y son hoy ejemplos para la gente, por ejemplo, el proyecto Cibercine en Chile, el proyecto de la cibernética que se hizo en Chile en la década del 70, pionero en el mundo, hoy estudiado por filósofos de la técnica de Alemania, de Inglaterra, hoy descubierto, entre comillas, redescubierto. O sea, quiero decir que acá se ha hecho y se hace un trabajo muy interesante que conjuga la crítica, porque eran proyectos críticos los de Barsaschi Herrera también, no es que eran, bueno, tomemos todo esto y hagámonos fuertes soberanamente a partir de esto sin crítica, eran críticos y al mismo tiempo también buscaban tomar algunas de esas cosas para un desarrollo nacional y para volvernos fuertes. Así que me parece nada, un tributo muy, muy valioso volver a recordar esos nombres. Sí, pero están presentes, digo, para decir, aunque sea eso también, ¿no? Y la gente que hace filosofía de la técnica acá los tiene presentes, algunos de ellos invitados por Germán también a Posumania, como Agustín Berti, hay varios, ¿no? Pero que tienen esta perspectiva crítica, sí. Llevado al presente, existe un proyecto actual donde intervienen el gobierno de Chile, el gobierno de Brasil, para generar una inteligencia artificial con base de datos y algoritmos propios de la región, Sí. de la cultura y de la historia de la región. Entonces, bueno, no es menor, está muy entroncado con el presente esta idea. Lamentablemente Argentina no participa, ¿no?, de ese proyecto, pero sí hay países de Latinoamérica que están preocupados por esto y haciendo cosas que van en la dirección de mantener nuestra identidad, proteger nuestra cultura, ¿no? Totalmente. Fundamental. Bueno, tenemos que ir cerrando. Piensen en un par de preguntas más podemos hacer. Yo quiero hacer una pregunta porque tengo ganas. Como agarré el micrófono. A mí leyendo a Yuk Hui me encanta. Obviamente me parece un filósofo en serio que trabaja mucho para poder fundar su pensamiento, pero me surge que hay como algo muy voluntarista en su planteo de la tecnodiversidad, ¿no? Como cuando uno hace la radiografía del mundo actual, parece que fuera muy difícil realmente llevar a cabo la posibilidad de buscar esas cosmotécnicas alternativas y hacerlas reaparecer o darles una entidad que sea capaz de equipararse mínimamente con esta forma dominante, universal, dada por la técnica que surgió de Europa y que ya está tomada por todo el mundo y los países orientales, justamente, como veíamos con el caso de lo que mencionaba Mariano antes, la incorporaron más que nosotros, ¿no? Entonces, cuando uno piensa estas alternativas de decir una técnica soberana, parecen igual responder a una lógica técnica global, pero con tecnología hecha acá en casa, con científicos nuestros, pero no a una cosmotécnica diferente. Totalmente. ¿Vos cómo ves eso? ¿Ves la posibilidad de la emergencia de otras versiones? No, yo veo, bueno, lo que último que dijiste, acuerdo, por eso digo, Barsaschi y toda una línea ahí, eran muy críticos, pero no por ser críticos decían dejamos este modelo de lado, sino al contrario, críticamente veamos cómo podemos apropiarnos de esto, poniendo lo propio y haciendo una síntesis. Ahora, cuando vos decís que lo que señala Jujuy sobre las cosmotécnicas son un poco voluntaristas, yo creo que hay algo de eso, porque sucede lo siguiente, supongamos que seguimos a Jujuy y recuperamos múltiples cosmotécnicas. ¿Qué sucede cuando traemos eso al juego, digamos, las ponemos ahí y descubrimos que esas cosmotécnicas, por ejemplo, no son tan rentables económicamente? Tal vez permiten otro modo de hacer las cosas, pero ¿qué pasaría ahí? ¿Por qué optaríamos? ¿No? ¿No seguiríamos acaso buscando lo que sea más rentable? O sea, ¿qué sucedería con esas cosmotécnicas? ¿No quedarían en un segundo, tercer lugar, o cuarto, quinto, o más todavía? Si incluso Oriente mismo, para ponerse a la vanguardia, ¿no?, y darle la paliza que le da a Occidente en términos de capitalismo,
no deja de lado su propia cosmotécnica. Entonces la pregunta yo creo que nosotros le podríamos hacer a Jujuy es, bien, recuperemos esas cosmotécnicas, pero ¿cómo desarmamos esa mirada técnica actual según la cual todo tiene que rendir más, mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para entonces aceptar aquellas otras que nos hagan ir un poco más lento, a ser un poco menos productivos, no sé? ¿Qué sucede con eso? Bueno, es una gran pregunta. Es un poco lo mismo. Me pasa cuando leo a Huy que él literalmente, o sea, se imagina un futuro fragmentado, que es esta propuesta de él de la tecnodiversidad, pero yo lo que veo es que él no resuelve el cómo. Claro. O sea, cómo es como una propuesta casi como de la ciudad de Dios de San Agustín, ¿viste? Como, sí, es un mundo casi ideal, esa coexistencia de las distintas miradas de la técnica, pero ¿cómo lo resuelve? ¿Cómo pasa? ¿Cómo se da ese proceso? Eso es lo que me No, clarísimo. Y él no lo dice exactamente, por lo menos hasta lo que nosotros conocemos de él, hasta lo que está escrito, no. Pero efectivamente no hay un cómo. No hay un cómo. Si sigues un poco el planteo heideggeriano, como lo hacen múltiples cosas, al igual que Heidegger dice en la pregunta por la técnica, que lo importante no es rechazar, o lo dice en Serenidad en otra conferencia, pero no es rechazar el plano técnico general, sino pensar, tener una actitud de serenidad o reflexionar, y en la pregunta por la técnica lo que importa es la pregunta por la técnica, aún sabiendo que no podemos decir este modo de ser de la técnica, aún si no nos gusta, no sé, lo dejamos de lado y elegimos otro, ¿no? Acá es lo mismo, es como si Huy dejase la idea de que tener conciencia de este problema y pensar en estas cosas puede ser una primera vía, un primer paso, pero después no hay un cómo, no dice más que eso. La verdad es que no. Sí. Hola, bueno, gracias. Yo quería, un poco de lo que veníamos hablando, preguntar, lo hemos leído poco, yo soy recién llegada al seminario, si esta pregunta que hace el compañero acá tiene que ver con lo que él relaciona la técnica con el arte en este develar, ¿no? Y que quizás, pienso, ¿no?, que tampoco lo he leído tanto, es en la práctica de velar estas técnicas, como es en la práctica artística, ¿no?, en esa experiencia artística, en el estar, que podamos encontrar quizás un atisbo de respuesta, ¿no? Entonces ahora estamos leyendo teóricamente, la cuestión es en el hacer, en el poder recobrar esas prácticas como prácticas, qué es lo que sucede, ¿no? Y no sé si podríamos ir a términos de mayor, menor productividad, o quizá redefinir o ir a la ontología de qué es productividad y para qué, ¿no? Pero creo que nos propone más eso que una solución, ¿no? Una búsqueda, me da la sensación a mí. Sí. Sí, también eso, abrirse a lo que estas máquinas, pensando el hecho técnico que va por delante de nuestras categorías mentales, abrirse a lo que estas máquinas nos dicen de nosotros, no solo de ellas, de nosotros mismos también. Pero es cierto que uno pone estas imágenes, no las voy a volver a poner, ya las puse un montón, pero hay algo hipnótico en ese gesto que es humano e inhumano. Yo recién, por ejemplo, cuando estábamos poniendo ahora al final la segunda pasada del video, yo miraba como estaban todos escuchando, pero estaban todos mirando ahí, porque hay algo muy cautivante en eso que no sabemos si es humano o no humano, pero que sí, pero que no, pero que parece, y sobre todo cuando lo inhumano, o sea, la máquina en este caso, imita nuestros defectos humanos, porque si nosotros viésemos una figura perfecta, que no tiene, qué sé yo, no sé, ojeras, que no tiene esto, diríamos, no, está bien, nada que ver con nosotros los humanos, pero cuando vemos que esas máquinas copian nuestras imperfecciones, nuestros gestos cansados, nuestras vacilaciones, o un movimiento a veces torpe, no siempre perfecto, nos inquieta, realmente nos inquieta, sí.